Pero la prostitución hace 100 años, así nadie, no quiero parecer flotando en el agua, no me voy a meter en ese de mambo ahora, ¿sí? Hace 100 años... Punto de vista histórico. Sí, un punto de vista histórico hace... A ver, prostitución siempre hubo, voy a hablar propiamente de la ciudad de Santa Fe, siempre hubo en toda la historia, dicen que es el oficio más antiguo de la faz de la tierra, pero si bien siempre hubo prostitución... es algo que explota a finales de 1800 cuando llegan un montón de inmigrantes y sobre todo viene mucha gente de Europa del Este y en muchos casos eran chicas que venían apalabradas con una vida mejor y llegaban acá y le agarraban y se hacían cargo de esa chica tipos o madamas y las mandaban a trabajar. Chicas que venían seguramente en situación de crisis y demás. Esto lo pueden ver en el libro Ciudad Invisible de Miguel de la Fontana, es un historiador que habla mucho de los barrios de Santa Fe, la historia de los barrios y demás. Hizo Ciudad Invisible, es algo que yo he preparado cuando hago las guiadas del consejo. Sí. Porque claro, bueno, empieza a haber mucha prostitución, la ciudad explota de gente que habla diferentes idiomas, diferentes culturas y demás. No lo podemos llegar a dimensionar eso ahora, no podemos dimensionar que salía a la calle hay 60 alemanes peleándose con 30 polacos y del otro lado ve un japonés que abre un local y que tiene una... No lo vemos eso ahora, ¿me entendés? Estamos en otra. Pero en esa época era así. Y bueno, cuestión es que también explota estas cosas de Ciudad Invisible. ¿Dónde se va a ubicar la parte de, entre comillas, Ciudad Invisible, la prostitución, la riña de gallo y otras cosas? Cerca de la zona portuaria, donde estamos nosotros, cerca de las estaciones de trenes. Todas esas actividades se daban en esta zona donde estamos ahora. Puerto, estación de trenes. Es el momento que también explota el tendido ferroportuario, o sea, el ferrocarril, el puerto, todo conectado, porque la producción del puerto se saca o se trae a través del ferrocarril, la materia prima, o se llevan los productos que se trae del puerto. Entonces en esos lugares empieza a haber mucho flujo de gente y entre eso eran casas de tolerancia y lo loco es que el Estado tenía, como lo tenía de alguna manera controlado, legalizado, no todos. Acá cerca del puerto estaba lo más ilegal y cerca de la estación Mitre, cerca de la cancha de Colón, estaba la parte más, entre comillas, legal. ¿Qué quiere decir legal? Son casas de tolerancia donde el Estado tienen todas las prostitutas que estaban en las casas de tolerancia.Ejemplo, el Vera Gandiotti antes era una casa de tolerancia, se llamaba la Mansión París, la Maison París. ¿En serio? Sí, casas de tolerancia, imagínate el nombre que tenía. También iba mucho la aristocracia, viste, los apellidos estos pomposos, todo apellido de calle y todo. Eran consumidores. Y no mantecol. Por eso también había... Y había una tolerancia. Podía, claro. Era como que la tolerancia de toda esa sociedad donde afuera de la calle o fuera de la casa tenías que demostrar buena conducta y todo, se pegaban un reviente terrible, la ciudad con no tanto espacio para hacerlo, pero bueno, estas casas de tolerancia pasaba y las prostitutas tenían como decirte, una libreta donde anotaban cada vez que venía el médico a revisarlas. Aproximadamente el médico las revisaba cada un mes, o sea que había un control estatal sobre ese tema. Tenían una libreta. O sea, en realidad había una intervención estatal sobre la actividad. Sí. La regulaba en algún punto. Claro, estaba regulada. Sí. También había mucha plata en general en todo lado, digamos. Entonces, se nota que era tanta la plata que se movía que vos del mismo estado, viste, podías decir, bueno, a esto hay que darle una especie de control. Y la zona roja de Santa Fe, como la zona roja de Ámsterdam, salvando la distancia, era alrededor de la estación Mitre, donde está ahora toda la parte del trueque y eso. Y el Birri, que es el centro cultural que se hace en la misma estación Mitre. Y ahí pasaba todo eso y bueno, y tenían, además, se construye en lo que sería el Iturraspe, el sifilicomio. En caso que haya sífilis, podían ir a tratarse el sífilis ahí en el Iturraspe. O sea que de golpe, el Iturraspe, el italiano, de golpe Santa Fe empieza a haber un amparo, porque vos tenés que darle también soluciones a esa ciudad que acaba de explotar, como me entendés, por el aire, entre cantidad de gente y cantidad de gente despelotado por diferentes culturas. Lo que hoy llamaríamos poner reducción de daños. Ver la manera de cómo hacer, y al mismo tiempo estaban las casas baratas. Casa barata sería, por ejemplo, la famosa casa embrujada de 3 de febrero y Gobernador Freire. Esa es una casa barata, o era una casa barata. Toda esa parte que está Pasaje Quiroga, 3 de febrero y Gobernador Freire y todo, vieron que hay varias casas para la gente que iba a trabajar el ferrocarril, lindas casas, pero en ese momento eran como casas baratas, claro, si la comparás con la Casa de la Cultura. Claro. O la casa de los gobernadores. Porque era gente que iba a trabajar el ferrocarril y claro, al lado tenés el prostíbulo.
Entonces, mucha de esta gente de casas baratas que vivía ahí se quejaba como diciendo, che, sáquenme este quilombo de acá porque los nenes están jugando, claro, ¿me entendés? Al lado de los que entran al prostíbulo. Y bueno, imagínate también el Estado como diciendo, ¿y pero dónde crees que lo mande? O sea, lo tengo controlado acá, que lo desparramos por toda la ciudad. Lo siento, baby. Pero es así. Había ahí como una doble juego. Y toda esa gente, o todos los que manejaban la prostitución en la estación Mitre alrededores, se peleaban como diciendo, allá en el puerto, con esto de esta zona, acá cerca de lo que ahora es la estación de colectivos, o en ese momento la estación de trenes, la francesa, o estación de trenes Santa Fe, como diciendo, che, ¿y esos locos? ¿Qué onda? Porque como que hay cafetines y cosas así, pero que atrás se revientan entre todos. Y bueno, ahí el Estado, como dice, sí, pero viste, acá el puerto habrá habido una moneda mucho más grande. Venía a los aposentos del puerto, en su momento venía a los aposentos de la periferia de Santa Fe, estaba acá, digamos, ¿me entendés? Si te peleas con la gente que maneja esto, que capaz que tiene también control sobre eso, te metes en una que nada que ver. Y bueno, eso es también cómo se daba la prostitución en sí. Son temas por ahí no está bueno hablar, pero... Sí, pero hay que hablarlos también porque forman parte de... histórico, no es que no está bueno hablar. A mí me gusta hablar. Hay un gran debate temas ahí. Que por ahí la gente... Hay un gran debate que, obviamente, para poder opinar siquiera, yo me tendría que informar, pero digo, el gran debate por ahí hoy es el tema del abolicionismo o no abolicionismo, ¿no? O sea, el de que hay una postura, y también sucede que, entiendo yo, dentro del feminismo, que hay posturas encontradas, distintas. Una es abolicionista, o sea, la prostitución no da bajo ningún aspecto. Sí, que no debería existir bajo ningún punto. Y hay otra que dice hay que regularizarlo. El tema es el siguiente. Pero bueno, estamos hablando ya de por ahí. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, no puedo, difícil. Claro, me faltan herramientas para de alguna manera terminar de darle forma a una postura al respecto. Porque, es que creo que es un tema muy difícil. Y porque tiene que ver mucho con las libertades individuales. Y las dos posturas tienen argumentos fuertes. El tema es el siguiente. Bueno, yo no tengo problema que obviamente se elimine, porque está bien. Sería lo correcto. Vamos por lo que sería políticamente correcto, que se elimine eso. Ajá. Bueno, dale, vamos a eliminarlo. No se va a eliminar. Entonces, si decimos sí, pero estoy en contra de que directamente se intervenga porque es algo que no se debería pasar, bueno, pero está pasando y va a pasar igual. Claro. Y evidentemente la estructura, no solo de esta ciudad, sino del planeta entero, pasa esto. Y los lugares que lo controlaron lo dejaron a la vista como pasa con la falopa. Atrás de un vidrio. Pasa con la droga, pasaba en su momento cuando, por ejemplo, el aborto no era legal. Claro. También, o sea, que no esté legalizado o regularizado. Claro. No quiere decir que no pase. Que lo legalices no quiere decir que lo fomentes, debería tener un control, pero de última decir, bueno, a ver, la gente que lo practique y que ya está, porque hay mucha gente que lo hace años y no le queda otra. Y bueno, pero ¿qué control le damos desde el lado de la sociedad? Hoy en día podría ir al hospital de todas maneras. Cualquiera puede ir. Sí. Claro, pero te quiero decir que en su momento había que dar una respuesta. Puedes decir, imagínate en esa época donde todo es más de clase y todo, que haya hospital que puedan ir todos, después aparece la universidad pública que pueden ir, después empieza a llegar a la universidad medio a los 40, a los 50, el hijo del obrero que nunca había ido a la universidad. Te quiero decir, pero mientras más atrás va, da que solo muy poquitos tienen acceso a cosas, a una protección, a cómo sería, Sí, y acceso a, no sé, claro, a servicios, a una vida digna. Que tenga que ver con la dignidad y con los derechos humanos, básicamente. Claro, el acceso a la salud, en este caso, sí. A ver, la actividad se llevaba adelante, o sea, que no la queramos ver era otra historia, o que esté medio escondidita es otra historia, lo mismo hoy. Sigue existiendo. Uno en la esquina acá está lleno de prostitutas el centro de la noche. Sí, totalmente. O sea que... Pero a ver, me parece que va un poquito por lo que mencionaban los chicos, el hecho de que es un tema del cual no se habla demasiado prácticamente. Exacto. Y pasó lo mismo con otros temas que después, por ejemplo, terminaron siendo un debate, como fue el debate de la legalización del aborto. Que con el paso de los años, una vez que se comenzó a hablar, se comenzó a poner en cuestión el tema, sí, se buscó la posibilidad de que, a ver, sabiendo que esto se legalice o no, iba a seguir ocurriendo. Exacto. Y lo mismo pasa con este tema. Ese es lo mismo. Pasa que hoy por hoy no se habla de este tema. Ese es el tema. No todo pasado fue mejor porque nada que ver, no planteo eso, pero sí se ven ciertas discusiones que en esa época se daban que para que pasen hace más de 100 años, 120 años, o más, 140 en algunos casos, 130 años para atrás, acá en Santa Fe, hablan de un avance bastante importante. De tratar de estas cosas. Igual, para mí eso tiene una doble lectura, porque por un lado decís, bueno, si ya que la actividad se hacía, se llevaba adelante, por lo menos había también un control sanitario sobre la misma,
pero por otra parte también lo podés ver como, bueno, como está este control sanitario, esto se puede seguir haciendo. Que igual creo que está el componente de saber que tal vez no estaba bien o moralmente no estaba bien, vamos a decir, porque quién es uno para decir que está bien o mal, pero ese manto de discreto, privado, de ponerlo en tal barrio, en tal zona y en tal otra no, ya deja como un manto de, claro, esto no es que públicamente está aceptado. No, también es algo que pasa a nivel de planetario, porque yo fui a Ámsterdam y en Ámsterdam el Barrio Rojo es el que está al lado de la estación Ámsterdam Central, digamos, exacto. O sea, sería la estación de trenes, que claro, es como la estación Belgrano multiplicado por 1.000.000, y el Barrio Rojo quedó como una especie de San Telmo, ahora vos vas, te sacás la foto, y también vos decís, che, Ámsterdam se lo lleva para el tema del porro y el tema de la prostitución, que las prostitutas están atrás de un vidrio. Hace poco salió Alberto Fernández hablando de esto, viste cuando le dicen, che, viejo, callate nomás, porque está diciendo pelotudeces, pero claro, viste, ya quedó para esa. Ahí, no, estaba pensando... A colación con esto, recomiendo de Miguel Granados La Cruda, una entrevista que se llama Habla de la trata, ¿no? Porque está muy vinculado con esto. También ese es el tema. Yo creo que un poco, la chica que habla se llama Alika Kinan, una persona que vivió durante mucho tiempo una situación de trata y ella te relata todo, desde el principio hasta el final y cómo se termina liberando. Y ella dice algo muy interesante, ella se manifiesta que dentro, digamos, de su postura respecto a la prostitución, se manifiesta abolicionista. Y dice algo muy copado, tiene argumentos, digamos. Porque dice que te pueden poner un gremio, te pueden proteger un montón de cosas, pero adentro de una habitación sola con un tipo, no hay gremio, no hay nada. Exacto. Entonces, guarda con eso de regularizar. Esta es una postura de ella respecto al tema, repito, y no sé, ¿Ella prostituta? Ella estuvo dentro de esclavizada, dentro de la trata, digamos. Que ejerció la prostitución. Pero además también el límite es súper fino, porque ¿cómo podés ver, cómo podés saber si la persona está decidiendo hacer eso si de manera libre? Exacto. Personal o no. A ver, ella lo plantea en varias partes, es más, varias veces Miguel dice trabajo y ella dice no es trabajo. O sea, yo estuve esclavizada, digamos. El tema es que también lo que genera la gente que maneja esos hilos, generan una cuestión psicológica a las pibas, digamos, donde básicamente le hacen creer un montón de cosas. No estoy apelando a que las pibas no toman decisiones libremente, sino que hay una situación de coacción ahí muy fuerte, que pasa en muchos países. Entonces, vos también te podés creer a vos mismo que la decisión la estás tomando vos. Sí. Claro, exactamente, porque hay como un juego así psicológico todo el tiempo. Ella obviamente, repito, escúchenlo. No, nos pasa con muchas cosas, como las cosas que decís, no, a mí me gusta, voy a ir a comprarme un pantalón, o sea, sacando la diferencia, ¿no? Pero estamos todos recontra condicionados en un montón de aspectos. Sí. Recuerdo que una vez, no tiene que ver, y tiene que ver respecto a estas cosas que decimos pasan y porque no las vemos creemos que no pasan o no hacemos nada porque no deberían pasar, etcétera. Hicimos una nota acá, creo que fue en un día perfecto, con un grupo que se encargaba de reducir daños, le decían ellos. Reducción de daños, por ejemplo, ¿qué hacían? Los habrán visto también, quienes fueran a fiestas electrónicas, por ejemplo, donde todos sabemos que hay mucha droga presente en fiestas electrónicas. Ellos se ponían con un stand ahí, no pasaba por una situación de fomentar el consumo, pero sí que por lo menos las personas, ya que lo iban a consumir, que era lo que estaba sucediendo prácticamente, podían llevar sus propias pastillas. Les hacían ahí una prueba, entiendo yo, como de radiactividad en ese momento, que de reactividad, perdón, no de radiactividad, para saber qué componentes tenía. Claro. Básicamente era información para que, ya que ibas a consumir, sepas lo que ibas a consumir, de mínima, ¿no? Estuvo muy interesante esa nota. Por supuesto que tenés que tener, entiendo yo, un grado de apertura mental para diferenciar lo que es fomentar de lo que es reducir daños o por lo menos estar presente. Es esa famosa reducir daños, porque las cosas están pasando igual. Exacto. Fiesta electrónica hay 3-4 por semana y te quiero decir, o sea, bueno, no hay que hacer, bueno, pero en esa de no hacer nada o no, estoy en contra, bueno, pero en esa de estar en contra las cosas siguen pasando, hay gente que se está muriendo, hay gente que le pasa esto, o sea que evidentemente tenés que aceptar que la realidad es esta, las cosas están pasando y bueno. Y lo mismo, creo que el mismo camino tomó lo que tiene que ver con el debate sobre el aborto. A ver, que nos haya gustado o no, que se apruebe la ley o no, lo que fuera. Mientras tanto, las pibas abortaban igual, nada más que algunas la podían hacer en situaciones más seguras y otras en situaciones paupérrimas. Siempre encontrar ese punto medio en el cual justamente uno implica un mayor laburo y mayor investigación para poder concretar, digamos, el hecho de asumir que es algo que existe y que existiendo hoy es dentro de un aspecto ilegal. No estoy hablando del aborto, me refiero más, por ejemplo, volviendo al tema de la prostitución o de la droga, digamos. Permitiéndolo
yo creo que son como dos extremos que por cualquiera de los dos sería fácil de tomar, ¿me entendés? O sea, mantenerlo así o legalizarlo. O sea, yo creo que el punto medio, como por ejemplo estos pibes, el tema de la reducción de daños, es un punto medio que implica mayor laburo y es buscar justamente tratar de resolver o, como dijiste, reducir los daños. Exacto. Creo que ese sería un buen objetivo. Igual vuelvo al tema, por ahí el tema de la trata es muchísimo, Sí, la trata o la prostitución complejo, es muchísimo más complejo porque estamos hablando de que es la persona directamente, no es el consumo de algo u otra cosa, es la persona. La integridad claro, física. otros debates que por ahí plantean, también. bueno, ¿cómo se llega, digamos, qué tanta libertad hay cuando uno decide también hacer eso? O sea, tenés un contexto social que te permite decir, bueno, entre todas estas cosas elijo hacer esto porque quiero, o si en realidad el contexto también te condiciona a hacer eso. Bueno, esa es otra pregunta que también se plantea. En ese momento parece que muchas chicas venían por una vida nada que ver y de golpe acá te agarraban unos muñecos y te decían, no, nena, ahora vas a tener que hacer esto. Y imagínate llegando, no maneja el idioma, no manejan nada. Te agarran acá uno terrible muñeco armado hasta los dientes y te dicen, dale. Y hoy escuchaba un capítulo de Felipe Piña, ahora cuando estoy volviendo del cole de recreo escucho a Felipe Piña. Tengo como momentos, así que después voy cambiando. Pero escuchaba cuando hablaba de la Revolución de Mayo y él hablaba un poco del contexto social de ese momento. Y básicamente él decía que las mujeres, obviamente con la situación más machista que ahora, digamos, que había, era esto de prostitución, limpiar casas o sea, que había mucha pobreza, hablaba, casi el 90% de la población era pobre, y en la época colonial, ¿no? Y las alternativas para la mujer eran mucho más acotadas que la de cualquier otra persona y había mucha prostitución en Buenos Aires, pero muchísima. O sea, bueno, la verdad, súper interesante el debate que trajiste, Chimi, con una cuestión muy bueno. histórica. Sí, bueno. Disparaste un tremendo debate.